queremos usar la prueba integral para determinar si lo siguiente grave converge o diverge. Para el primer paso, queremos encontrar una función f de x, o f de n es igual a sub n. La fórmula aquí, la usas para generar los términos en la serie. Entonces, f de x sería igual a 2 log x naturales, dividido por x a la octava. Ahora, si observa las notas en la prueba integral, las notas nos dicen que f de x debe ser positivo, decreciente y continuo en el intervalo de 1 a infinito, de modo que f de n sea igual a sub n. Si este es el caso, entonces si este intervalo converge, la serie infinita converge, y si este intervalo diverge, la serie infinita diverge. Esta función es un caso especial. Si miramos el gráfico de esta función, observe cómo está aumentando realmente en este pequeño intervalo aquí, pero luego disminuye a medida que x se acerca al infinito. A pesar de que está aumentando en el pequeño intervalo, aún podemos aplicar la prueba integral. Entonces, queremos encontrar la integral de 1 a infinito de f de x. Integrado con respecto a x si este intervalo converge, la serie converge, y si la integral diverge, la serie diverge. Observe cómo tenemos una integral impropia. Así que sigamos y factoricemos los dos, y escribamos esto como 2 veces, tomaremos el límite cuando b se acerque al infinito. De la integral de 1 a b del logaritmo natural x dividido por x al octavo 510. Ahora, para encontrar el antiderivado, observe cómo tendremos que aplicar la integración por partes. Dejemos que u sea igual a log natural x. Si u es igual a log natural x, observe que 505 sería igual a 1 dividido por x al octavo 510. O podemos decir que 505 es igual a x a la potencia de 8 510 negativos. Ahora nos diferenciaremos para encontrar du. Du es igual a 1 dividido por x 510. E integraremos para encontrar v sería igual a x a la potencia del negativo 8 más 1, que es x al séptimo negativo dividido por 7 negativos, o un negativo séptimo x al poder del 7 negativo. Tenemos 2 veces el límite cuando b se acerca al infinito de guión. U veces v sería un logaritmo natural x veces negativo un séptimo x al 7 negativo. Escribamos eso como un registro natural negativo x. Dividido por 7x a la séptima. Entonces tendremos menos la integral de 1 a b de v veces du. Entonces, v es negativo una séptima x a la séptima negativa. Y du es 1 sobre x 510, o veces x. Al poder del negativo 510. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tendríamos más una séptima vez la integral. De 1 a b de x al octavo negativo. Ahora, encontraremos la antiderivada de x a la potencia del 8 negativo, lo que en realidad ya hicimos cuando configuramos nuestras notas para la integración por partes. Observe aquí, la antiderivada de x a la potencia del 8 negativo es una séptima negativa x a la séptima negativa. Tenemos 2 veces el límite como b y se acerca al infinito de... De nuevo, tenemos un log natural negativo x dividido entre 7x hasta el séptimo, y luego tenemos más 1 7, multiplicado por el antiderivado, que es negativo un séptimo x para el 7 negativo. Entonces tendría menos 1 sobre 49. Y luego x a la séptima. Continuemos en la próxima diapositiva. Cuando x es igual a b, tenemos un logaritmo natural negativo b dividido por b hasta el séptimo. Menos 1 sobre 49 b a la séptima. Luego, cuando x es 1, tenemos un registro natural negativo 1, que es 0, dividido por 1 hasta el séptimo,
menos 1 sobre 49 veces 1 hasta el séptimo. Note que cuando b se acerca al infinito positivo, esta fracción aquí se acerca a 0. Mirando esta primera fracción aquí, esta fracción también se acerca a 0 cuando b se acerca al infinito. Es posible que necesitemos aplicar la regla del L'Hopital aquí para verificar esto, pero el denominador está creciendo más rápido que el numerador. Nuevamente, el registro natural 1 es igual a 0, por lo que esta fracción sería 0, y esta fracción aquí simplemente se simplificaría a 1 sobre 49, lo que significa que tenemos dos veces. Debido a que tenemos menos un 49º negativo, sería un 49º, por lo que la integral impropia converge a 2 dividida por 49. Debido a que la integral converge, la serie infinita también converge, mediante la prueba integral. Avancemos y resumamos esto. La integral de 1 a infinito de f de x, que es 2 log natural x dividido por x al octavo, integrado con respecto a x, converge. Entonces por la prueba integral, la serie infinita también converge. Espero que hayas encontrado esto útil.